Mire, un aspecto de la reforma fiscal Sí, pues vamos con la reforma. es de la Asociación Dominicana de Profesionales de la Psicología. Ajá. Ese ¿Y otro, qué pasa con ellos? ese otro aspecto de Ajá. de la reforma. Que van a llevar lo que Dicen van- ellos que ellos están preocupados Tendrán por más el trabajo. potencial impacto que el proyecto de reforma fiscal podría tener en la mente. en los empleados, tanto públicos como privados. Oh. Los psicólogos advierten que esta reforma está generando ansiedad y estrés Claro. en la población, lo que podría desencadenar trastornos mentales. No me diga una cosa así. O sea que Pero- fácilmente pero- tú que la ves- gente puede llegar pero- loco. No, pero, Oh, oh. pero evidentemente. Pero ese es otro aspecto de la reforma. es otro aspecto, y interesante, evidentemente- y es humano. Evidentemente que por eso y otros aspectos que se ha ido postergando a través del tiempo. Y es lógico que sectores como el de los psicólogos, ¿verdad? Claro. Le presten Yo tengo un atención. amigo que dice, tú ves Porque mucha gente todo- cuando te en Cuenca, tú lo todo- ves hablando con los todo lo porteros. que te puede perturbar es bueno prestarle atención. Pero lo que sí quiero resaltar es que Mayo Vanés, cuando abordaba el tema, tiene mucha razón cuando habla de que hay un consenso de que realmente hay que hacer la reforma, de que es necesaria. La reforma hace mucho tiempo que la venimos postergando, eso es verdad, la postergó Danilo, la postergó Leonel, Abinader tuvo que postergarla en el 20, lógicamente no habían condiciones por la situación en que estaba no solo la República Dominicana, sino el mundo, con el asunto este de la pandemia, en el entorno internacional. Y que el hecho de hacerla es una actitud valiente, presidente, porque hay que hacerla. Ahora, lógicamente, Gwen también citaba la parte de hay que ver cada aspecto, ¿verdad? Lo decía de otra forma, hay que ver cada aspecto, analizarlo para ver cómo va a impactar y cómo, y esto lo agrego yo, cómo de una forma u otra, a través de ese análisis, logramos que sea lo menos, lo que afecte lo menos posible a los diversos sectores. Los va a afectar como quiera, nos va a afectar como quiera, porque todas las reformas te afectan, porque cuando te van a ampliar la base de un impuesto o te van a colocar otro impuesto, te va a afectar. Ahí vemos el IPI y observemos como lo que ocurrió el fin de semana de la clase media protestando en los balcones de sus apartamentos, en los buildings, como dice Mayo Vanés, con los cacerolazos. Y así veremos a diferentes sectores hablar de esto, protestar, y lo que se impone en este momento es el diálogo. El diálogo. Ya el Ejecutivo presentó su proyecto, se dedicó a estructurarlo, entendió que era lo mejor. Ok, esa es la visión del Ejecutivo, que entiende que es lo mejor, por donde puede buscar los recursos que necesita y hacer los ajustes en materia de reforma para tratar de reencauzar el crecimiento económico y desarrollo de la República Dominicana. Esa es la visión del Ejecutivo. Ahora esto está en otro escenario, que es el Congreso Nacional, donde debe producirse a partir de ahora el debate, el diálogo. La Comisión ha comunicado que a partir del próximo jueves comenzará a escuchar diferentes sectores. Hoy lo plantean los industriales, que dicen que es necesario el diálogo, que es importante ver diferentes aspectos en los que a ellos no lo tomaron en cuenta. Dicen que siguen los problemas que entienden debieron atacarse con el proyecto de reforma y que según su visión no se están atacando. Por eso yo entiendo que es bueno lo de las vistas públicas para que cada sector vaya a expresarse. En función de eso, la comisión que lo estudia, entonces, hacer ajustes donde haya que hacer ajustes, donde se entiendan que más se afecta a la clase media, qué sé yo, a la población en sentido general, para que el impacto no sea mayor. Ahora, lo que ocurrió con lo de los cacerolazos, sea organizado o sea espontáneo o producto de la situación de presión que pueda entender la clase media que va a sufrir con relación a la reforma, independientemente de eso, hay que prestarle atención, porque este tipo de acontecimientos regularmente van de menos a más. Y si es organizado, es lógico que la oposición quiera sacarle provecho. Si es organizado por un sector que no sea la oposición política, sino por representantes de esa clase, también es llógico. Porque si hay un sector que no tiene que lo represente allí donde se va a dar el debate, es la clase media. Porque allí van a ir los industriales a defender sus intereses. Allí van a ir el CONE a defender sus intereses. Ahí van a ir los productores de bebidas no alcohólicas a defender sus intereses, que están en todos los medios. Va a ir todo el mundo. El modo de expresión de esa clase media
Es ese. Y hemos visto que en el pasado fue un movimiento que fue creciendo y se convirtió en una ola que le hizo mucho daño al pasado gobierno, a la popularidad del pasado gobierno, y de hecho favoreció bastante a los que eran oposición y hoy son el gobierno de la República Dominicana, que es el PRM y el presidente Luis Abinader. Entonces, eso, como decía Mayobané, o como decía el compañero Geomar fuera de cámara, que no sea simplemente enfrentarlo o descalificarlo, es simplemente ver de qué manera eso se puede analizar y ver de qué manera esa gente recibe una respuesta. Por eso yo he insistido durante la semana que independientemente de las declaraciones y las participaciones de los funcionarios en diferentes medios explicando la reforma, el presidente de la República, me argumentaba alguien que quizás lo está dejando para el final, el presidente de la República tienes que en un determinado momento sentarse a explicar a la población a través de la radio y la televisión, en un discurso al país, sentarse a explicarle esa reforma, las razones por las que la está haciendo, convencido, diría yo, del efecto que va a tener eso con su imagen y con la popularidad de su gobierno, pero tiene que sentarse a explicárselo, cómo te puede afectar, pero también qué tan importante y necesaria es esa reforma para que el país pueda seguir manteniendo los niveles de crecimiento y desarrollo que hemos logrado hasta este momento. Pero es una responsabilidad del presidente, porque la gente, los conglomerados sociales, siempre esperan que su líder, en este momento el líder del país es el presidente Abinader, el presidente de la República, se dirija a ellos y le explique, porque es la persona que tiene la solución en sus manos, es el que dirige los destinos de la nación. Y en función de eso, explicarle con claridad qué estoy haciendo, las razones por las que lo estoy haciendo y qué tan provechoso puede ser eso, porque mucha gente te puede decir, sí, me van a incrementar un impuesto, pero ¿y para qué es el dinero? Ah, pues el presidente te puede explicar para qué es el dinero, pero además de eso te puede decir las razones y las consecuencias que puede tener eso si no se hacen, que esa es la parte más importante, porque a veces si tú dejas de hacer una reforma en el futuro, tú pierdes los avances que has logrado en diferentes segmentos. Entonces, en función de eso es importante el diálogo que se va a dar a partir del miércoles, que se puedan llegar a los consensos necesarios, que se puedan hacer los ajustes necesarios y que el presidente no pierda de vista la necesidad de hablar con su pueblo. No solamente dejar a los funcionarios que hablen, no solamente dejarlo en la semanal, que es un escenario para periodistas, aunque repercute a través de los diferentes medios de comunicación, pero además de eso se necesita ese contacto, ese diálogo directo del presidente, que es el líder del país, con su gente, con su pueblo, que es más convincente y la gente siente más tranquilidad cuando le habla el que tiene en sus manos el poder de tomar las decisiones. Las ebulliciones sociales y ejemplos hay en la propia República Dominicana. Recuerdo aquellos momentos difíciles cuando el gobierno de Jorge Blanco, ustedes recuerdan lo que el profesor Juan Bosch llamó poblada. Se cuentan en más de 200 los muertos. Eso no se sabe. 1984. En el 84. Abril 1984. Sí, señor. Después de una Semana Santa. Sí, que le dieron el palo acechado. Y todo parecía normal. Entonces la gente estaba en Semana Santa, vacaciones, para acá, para allá. Y cuando el lunes se llegó a la capital, comenzaron unas protestas y saqueos. ¿Eso fue espontáneo o planificado? Bueno, hay quienes dicen que ambas cosas. No, te pregunto, porque yo acababa de llegar del campo con mis ojos arriba. Se mezclaron varias cosas. Yo no había llegado todavía. Y entonces, yo me recuerdo. No había llevado. No, yo me voy. Eso fue en el 84, ¿verdad? En el 84, abril del 84. Años después pasó en Caracas, en Venezuela, el Caracazo. Sí. Gobernaba el presidente Pérez. Era Carlos Andrés Pérez. Se denominó el Caracazo. Comenzó en un poblado por ahí. Bueno, ahora lo refiere en un artículo hoy el presidente Fernández en el Listín Diario. Comenzó por medidas que se tomaron en el gobierno de Carlos Andrés Pérez y siendo un poco justo, quizás que no se tomaron con anterioridad para prever lo que vino. Con la caída de los precios del petróleo, no hubo diversificación de la economía en Venezuela, aquellos petrodólares. Usted recuerda que los venezolanos iban a Miami y decían, dame 10 televisores de eso. Ser venezolano era ser un ciudadano de primera clase, porque tenían una economía boyante. Bueno, una gran emigración dominicana fue a parar a Venezuela. Decir dos cosas, Nueva York o Ajá, Venezuela. entonces, Venezuela.
En Venezuela pasó eso. Puerto Rico. Se desbordaron las pasiones, la gente salió a la calle a protestar, porque cuando te dan en el estómago, es duro el golpe. Entonces, esto hay que Ahora, pensarlo. ¿era inminente cuando Jorge Blanco como se está dando ahora? No estoy haciendo la comparación. No, Vamos pero a guardando la decir- diferencia. Sí, claro. ¿Y porque quiénes recibieron los buenos resultados? vivimos en un ambiente diferente, vamos a decir. El dominicano de hoy el dominicano se ha dicho siempre que ha sido muy conservador, no le gusta mucho sobresalto, muchas cosas. Pero cuando se ha tirado a la calle a protestar o cuando ha tenido que tomar decisiones drásticas, se ha manifestado. ¿Tú sabes dónde hay una gran diferencia? Que ahora con esto llega más rápido. A la agitación en las puede Con la redes sentir tecnología y sociales. el celular. Sí. Pero Antes lo que se usaba era Radio Bemba. Imagínate ¿Tú te acuerdas de tú. eso? Radio sí, Bemba. y los, ¿cómo se llama? Los volantes que se tiraban. Sí, los flyers. La agitación casa por casa y para la calle, vamos para la calle. Pero la población dominicana de hoy, no digo que no esté dispuesta a expresarse, pero me parece que es un poco más tranquila en ese sentido. No, y hay otros métodos. Hay otros Mira ese de métodos. los cacerolazos de anoche, Sí, es una sí, manera de mira. protestar Sí, claro. decentemente, Y- sin quemar gomas, Pero sin tirar fíjate una piedras. cosa, uno de los grandes logros de protestas en República Dominicana fue pacífico. ¿Cuál? El 4% del Pero- Producto Interno Bruto para la educación. Pero con esto no quiero decir que debemos confiarnos, ni tampoco desde el gobierno, porque hay cálculos incluso. 15% de popularidad pudiera perder, se dice desde el gobierno. Esas cosas hay que llevarlo en calma. Todo el mundo jugando su papel, sin hacer Mira, aspavientos, sin querer que las cosas se desborden, porque perderíamos todos. Este gobierno es una hechura, es un resultado justamente de las protestas de la clase media. No puede bajo ningún concepto, y creo que por ahí iba Mayobanet temprano, este gobierno sentirse mal por protestas de la clase media, Exacto. sean estas organizadas o no. Porque nadie me puede decir a mí que las pancartas que se colocaban en la Plaza de la Bandera no eran organizadas, que los poloché verdes no eran organizados. Y los presupuestos y la Y logística. eso tenía su presupuesto y No eso me fue digas. organizado y dio un resultado. Claro. De lo contrario, solamente tenemos que ver el tema de qué ha pasado con esa gente en este gobierno, Pero el sea origen- bueno o malo. El origen era diferente. Esa marcha del 2020 era porque se le atribuía al gobierno la suspensión de las elecciones. Sí, pero lo aprovechó la di- oposición. Claro que lo aprovechó la aprovechó. oposición. Esos cacerolazos Pero que hubo, se hubo dieron. dos elementos en ese Pero el tiempo. principio fue No, eso. había Por ejemplo, había lo de la Plaza de la Había Bandera. un movimiento creciente, independientemente de la Plaza de la Bandera, un movimiento creciente por la transparencia. Recuerden la Marcha La Verde. marcha verde. Sí. Después se conjugó con la suspensión de las elecciones. Exactamente. Que hubo marcha verde por todo el país. Hubo marcha Y en es- Santiago, en el sur, y en la el Plaza norte. de la Bandera, eso iba a ser una protesta insignificante. Lo que desató que la gente se alarmara y se masificara esa protesta fue una bomba que le tiraron. Sí. Porque yo lo recuerdo, yo estaba trabajando y pasé por la Plaza de la Bandera cuando ellos convocaron el mismo día de la suspensión de las elecciones y ahí había 3 gatos. Ujú. Después de la bomba esa, fue que la protesta Mira, se masificó ahí en la Plaza de la Bandera. Indignación. Gustavo, amigos, ¿usted sabe cuál es la ventaja que tenemos nosotros con el presidente Abinader? Que rectifica. Y él pone la reversa. Rectifica y lo ha puesto en práctica. Muy bien. Lo ha puesto en práctica con proyectos que ha sometido ante el Congreso, se devuelve con el asunto del Ministerio Público, de los fiscales, se devuelve. Tenemos esa ventaja con el presidente, que no es un hombre que es altanero y arrogante, que no, eso va como sea, y tenemos la mayoría en el Congreso. No. ¿Cuánto hay de la oposición? Pírricamente, que deben estar ahí, que lo han hecho bien, y quedándose ahí. Pero él tiene la mayoría, hasta la Junta de Vecinos apoya al presidente. Ujú. Hasta la Junta de Vecinos. Y es un hombre que sabe rectificar. Tenemos esa ventaja con el presidente. Mira, hay- Por la super